taquilla y video local. No, estamos bien. Sí, entonces serían 2 también. ¿Y qué necesito más tiempo? Me vengo sentado, pero ya que tanto me estás insistiendo. Ya no me veo. Ya me veo. Me va a presumir. Me veo en la tele. Mami, me veo en la tele. Ya se murió, pero prende la tele que ahí estoy. Bueno, pues estamos en vivo, muchas gracias, muy buenos días. Estamos transmitiendo a través de www.pulsosocial.com.mx y en Facebook a través de Pulso Social Puebla. Muchísimas gracias. Hoy tenemos un invitado de lujo, muchísimas gracias al licenciado Roberto Esquivel Ruiz Seco. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Por haber aceptado estar con nosotros aquí en Agenda Política. Él es consultor máster en seguridad y vamos a tratar unos temas más que nada de entrevista de recomendación con el licenciado Roberto. Y pues antes que nada conocer un poquito de él, a qué se dedica Roberto Esquivel. También ve lo de todos los miércoles, acudan lo que son las redes sociales, los medios de comunicación, a lo que son las ruedas de prensa en un café por ahí en la Avenida Juárez y la 25 Sur, ¿no? Comercial, para no dar el nombre. Ahí está todo de 9 a las 9, ¿verdad? De 9 a 10 de la mañana. Ahí pueden ustedes acudir, ruedas de prensa con Roberto Esquivel. Pues platícanos antes, Roberto, porque mucha gente te ve, conoce, sabe, ves todos los temas de seguridad, pero en la labor y los días miércoles, como estaba yo comentando, hablas de la parte de franquicias. ¿Qué es franquicias y qué hace Roberto Esquivel ahí en esos temas? Pues mira, antes que nada, gracias por la invitación, y buen Alberto. Y pues mira, una franquicia es un modelo de negocio ya probado que es una inversión con un bajo riesgo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros iniciamos un negocio nuevo, propio, obviamente pasas por una curva de aprendizaje, altos altibajos, todo este tipo de cuestiones, y entonces la tasa de supervivencia del negocio es mínima, es de un 20% aproximadamente. Entonces, normalmente cuando un negocio no está bien cimentado, en los primeros 3 años es cuando tienes muchos problemas y es cuando llegan a quebrar muchas empresas, y cuando tú rompes la barrera de los 5 años ya es un negocio no muy bien establecido. Sin embargo, ya vemos que es un negocio que puede perdurar tal vez un poco más de tiempo según cómo se vayan dando las distintas etapas del mismo, ¿no? Entonces ya una franquicia, es un negocio ya probado. ¿Por qué? Porque ya cuentan con estándares, con manuales de políticas y procedimientos, manual de funciones, manual de franquicia y demás, y son marcas que ya están consolidadas. Entonces vemos distintas marcas que no me van a dejar decir o me van a cobrar los comerciales, pero distintas no pagan marcas, los comerciales. Eso es lo malo, que me los van a cobrar, entonces no lo van a pagar y luego te voy a pagando yo. Pero hay distintas marcas muy conocidas aquí en Puebla, que tenemos bares, restaurant bar, tenemos de telefonía celular, embotelladora de agua, etcétera, en los cuales, repito, ya están consolidados. Ya tú vendes lo que es la marca de la franquicia, que eso es realmente la franquicia, es la venta de una marca, de una propiedad intelectual, junto con sus procedimientos internos, que son los que hacen que funcione adecuadamente el negocio. Y algunas de las marcas tienen lo que se le llama llave en mano. Esto que quiere decir hasta adecuado el local y todo así bien bonito y bien coqueto, ¿no? Entonces, más que nada, eso viene siendo lo que es la figura de la franquicia. Nosotros como sector franquicias, parte del sector empresarial, pero el sector franquicia en específico, pues somos el sistema de negocios más dinámico. ¿Por qué? Porque convergemos con la industria, con alimentos y bebidas, con instituciones educativas, con cuestiones tecnológicas, con cuestiones de medios de comunicación, etcétera. Entonces realmente somos muy transversales, a diferencia de otros más,
que son sector industrial y son industriales y se acabó, o alimentos y bebidas, que son alimentos y bebidas y se acabó, y nosotros convergemos por todos lados. Ahora, mi participación dentro de la misma, yo soy vicepresidente nacional de seguridad en la asociación, ya tengo 8 años y medio ostentando con este cargo, ya soy activo fijo de la misma asociación. Ya eres parte del inmueble. Ya soy parte del mobiliario, o sea, si un momento me quiero y me van a decir, sí, espérate, mano, o sea, casi, ¿cómo crees que te vas a ir, no? O sea, ya es complicado. Sin embargo, mi labor dentro de la misma es ver todos los temas de seguridad, principalmente, ¿no? Hoy en día ya veo distintas áreas, porque así lo ha ido necesitando la misma asociación. Sin embargo, bueno, mi puesto tal cual es la vicepresidencia de seguridad, y veo toda la parte estratégica en materia de la seguridad. ¿Para qué? Para evitar que los negocios sean víctimas de la delincuencia, así como sus colaboradores. Buscamos ahí algunas estrategias y ser el vínculo directamente con las autoridades. En este caso quiere decir con las secretarias de seguridad ciudadana de los distintos municipios, de los estados, porque estamos en todo el territorio nacional, y del gobierno federal. ¿Por qué? Porque al final del día cada delito tiene un cierto fuero. Cuando es un robo a casa, habitación o al comercio es municipal, cuando es en carreteras locales son estatales, y cuando ya son temas de narcomenudeo y este tipo de cuestiones, pues ya depende directamente del fuero federal. Entonces, esa es parte de mi labor dentro de esta asociación. Estabas comentando lo de franquicias, pero antes de la pandemia, me estoy regresando hasta el 19-20 aproximadamente, 19, cuando fue lo del terremoto. 17, ¿verdad? Aquí en Puebla. No soy poblano. No sé. Yo tampoco, pero... Sí. Pero cuando fue el terremoto, fíjate que hubieron varios amigos que estaban trabajando en una empresa de servicio de paquetería, tampoco voy a dar el nombre. Los despidieron, se sumaron 5 personas y abrieron una franquicia ahí por el Boulevard 5 de Mayo y la 8 o la 10 que baja. Lamentablemente con esa situación tronó cuando el renombre, porque hay varias franquicias o sucursales de ese café, tronaron y ya no se pudieron levantar. Aperturaron y lamentablemente vino lo de la pandemia y lamentablemente les volvió a tocar con un renombre. Es de un pajarito chiquitito. Entonces, diga nombre. No, yo sé cuál es, que diga nombre. ¿Y qué sucede ahí? A pesar del esfuerzo de esas gentes y en tu experiencia, cuando realmente esa franquicia no les va bien a ese tipo de gente por las situaciones que pasan. Mira, aquí algo que se le debe mencionar a la gente es que hoy en día muchos negocios se venden como franquicias sin ser franquicias, y esa es la parte delicada, porque comienzan a desprestigiar el nombre de la franquicia. Entonces los que invierten y de pronto pierden el dinero o el patrimonio, lo que sea, por culpa de una, vamos a llamarlo pseudo franquicia, o una franquicia apócrifa, o un negocio apócrifo, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan, no es que las franquicias son malas. Las franquicias no son malas. Nosotros siempre le pedimos a la gente que cuando vayan a querer invertir en alguna franquicia, se acerquen a 2 asociaciones en particular. La Red Mexicana de Franquicias, que se encuentra ubicada aquí en la ciudad de Puebla, su matriz, tenemos en otras partes de la República, o si llegan a estar en la Ciudad de México, para los que no están en la Ciudad de México, ahí la Asociación Mexicana de Franquicias. Somos 2 asociaciones hermanas, no estamos peleados ni nada, cada quien en su chava, pero no estamos peleados, somos aliados al final del día. Entonces, que se acerquen a nosotros para que conozcan el abanico de oportunidades que tenemos de inversión. Decir, mira, yo cuento con este tipo de franquicias. ¿De cuánto es tu inversión que tienes destinado? Pues tengo destinado, puede ser un número X, $1,000,000. Mira, bajo un criterio de $1,000,000 contamos con estas marcas. Y estas son las condiciones de cada una, etcétera. Ahí, por ejemplo, hay una de dentistas que te dicen, bueno, porque cada marca hasta luego pone sus condiciones. El de unos dentistas te dice, ¿sabes qué? Sí, pero no me interesa que lo vaya a comprar sea un dentista, un odontólogo. ¿Por qué? Porque quiero que administre, no quiero que opere. O sea, porque si se va a meter a la operación, de ver que todo fluya y meterse también a operar la boca o a revisar, dicen, no, o sea, yo quiero que administre, entonces no me interesa que sea odontólogo, no los acepto, para evitar ese tipo de cuestiones. Entonces llegan a poner sus condiciones.
Entonces, todo eso nosotros competencia o que desarrollen un mal trabajo. No que desarrolle un mal trabajo. La idea de una franquicia es que la marca crezca, que tu negocio crezca. Si tú vas a comprar una embotelladora de agua, por ejemplo, pues la intención obviamente es de que esto te genere la recuperación de tu capital de inversión, pero a su vez te genere ya lo que son utilidades después de cierto tiempo. Esa es la idea, y no que te pongas a operar un negocio, porque hay negocios que no los tienes que operar tú, sino los tienes que administrar. Únicamente. Nada más así de administrarlos. ¿Por qué? Porque tú vas a contratar a la gente que va a operar el negocio, que son por ejemplo los dentistas, los anestesiólogos, bueno, odontólogos, estomatólogos, aquí en son estomatología, estomatólogos, odontólogos, los anestesistas, los instrumentistas, etcétera, todo lo que se necesite, ahí está. O sea, tú los contratas, pero tú no tienes que ser como que el jefe de residentes de un hospital. O sea, necesitas tú administrar, de ver que las cosas vayan fluyendo adecuadamente para que tu negocio vaya creciendo. Más que nada por el nombre que tenga, ¿no? Exactamente. Y hay otras que no te ponen esas condiciones, que te dicen, ya decía el nombre, una embotelladora de agua que te dice, ¿sabes qué? Tú lo tienes que operar al 100% para que esto te mejore y tú vayas viendo las estrategias a implementar para que crezcas. Entonces, tienes esa libertad, siempre y cuando no te salgas de ciertos lineamientos. Entonces, siempre los invitamos a que se acerquen. ¿Por qué? Porque, repito, hay muchas marcas X, que vamos, que vendemos franquicias, y no son franquicia, simplemente son sucursales, o te venden una marca, te dicen, oye, sabes que la franquicia te va a costar X, tú la compras, pero no te entregan manuales de franquicia, no te entregan todo lo que requiere para hacer una franquicia tal cual, y entonces entramos en ese tipo de detalles. Nosotros como asociación llevamos a cabo lo que es un acompañamiento junto con la empresa por 7 años. Esas empresas o las que se vuelven franquicias tienen que estar registrados con ustedes, Roberto, directamente. Preferentemente sí, porque entonces nosotros tenemos la oportunidad, aparte de que respaldamos esas marcas, pues obviamente decimos, sabes que si es una empresa que cumple con los criterios de ser franquicia, no vas a caer en tema de fraude, no vas a perder tu patrimonio o tu economía, y pues obviamente existe todo lo que es una parte del respaldo. ¿Para qué? Para que se sepa que es un negocio legítimo, que es lo más importante. ¿Alguna dirección? Digo, por la gente que nos está escuchando y que esté pensando en adquirir una franquicia con ustedes, ¿dónde están ubicados? Es más fácil que nos encuentren por medio de redes sociales. Sinceramente, la oficina se encuentra en el penthouse del Holiday Inn Express, que se encuentra sobre el Boulevard Hermano Cerdán. A ver si tengo que decir el nombre del hotel, ¿no? Sí, ahí viene el comercial, pero, pues, pero ahí está. Ahí les pasan a ellos la cuenta. Ahí está la oficina, está ahí las oficinas de la Red Mexicana de Franquicias. Sin embargo, bueno, todos de manera muy dinámica andamos de aquí para allá. Entonces es más fácil que nos encuentren por medio de las redes sociales, en la México Franchise Network. Ahí es como nos encuentran, y pueden mandar lo que es un mensaje de inbox en Twitter, en Instagram o en Facebook, y ya la persona encargada de las redes sociales les responderá y se le dará lo que es el seguimiento correspondiente. Correcto. Pues vamos para otro tema. Y bueno, hablando, y yo he asistido a tus ruedas de prensa ahí en lo que es la Juárez y la 25, y viene para lo del 15 de septiembre tus recomendaciones muy importantes, pero no sin antes tocar otro tema también muy importante, lo que es el transporte público, donde el señor gobernador hacía de manifiesto hace ya 2 años el proteger a la persona, a los usuarios del transporte público con seguridad, con alarmas, y que no le permitió ahorita últimamente a la Ruta 2000, no sé si estás enterado, que se reactivara ese servicio cuando mucha falta hace a la gente. Pero también el otro problema que estamos viviendo aquí en Puebla con este transporte público es que no les interesa, no levantan estudiantes, no levantan a las personas de la tercera edad, y mucho menos a personas con discapacidad por los cobros tan bajos del 50%. ¿Qué recomendación ahí pondrías, Roberto, precisamente para que esto funcionara bien, y más que nada dirigida a movilidad, a transportes del gobierno del estado? Y aquí, cuando llega a suceder este tipo de situaciones, comprendemos que el concesionario empieza a meter presión. ¿Para qué? Para que se cumplan sus exigencias.
porque ese es un serio problema. Es un serio cáncer que se ha venido dando desde muchísimos años, el cual el transportista o el concesionario amaga al gobierno. ¿De qué? De aumentame las cuotas o el pasaje a las tarifas al transporte público, de lo contrario dejan de transitar las rutas, no levantó gente, es lo más normal que lleguen a hacer, y pues obviamente empiezan las afectaciones y empiezan las quejas de, oye, ya aumentale para que me deje, para que pueda usar el camión, porque no me dan chance, o porque no hay escasez, lo que uno quiera, ¿no? Es un método de presión que se da en cualquier lado, esa es la triste realidad. Ahora bien, aquí lo más recomendable es quejarse directamente al número telefónico que viene en las unidades, que es de la Secretaría de Transportes, que ellos sí manejan exceso de velocidad. Entonces, bueno, comunicación, sabes que no están levantando estudiantes, no están levantando gente de la tercera edad, y obviamente tienen que decir tal ruta y tal unidad. No hay vuelta de hoja. Y un método de presión social es utilizar los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque al final del día los medios de comunicación son el quinto poder, y entonces son escuchados por el gobierno. Y es muy importante que de esa manera estén llevando a cabo lo que es esta parte de la presión social, para que el gobierno al final del día comience a sancionar a las rutas que están infringiendo este derecho, porque al final del día estás pagando para ello, y hay un acuerdo del gobierno del estado con las concesiones. ¿Para qué? Para que al final del día la gente que esté discapacitada no pague. Para la gente de la tercera edad la mitad del costo, y para los estudiantes un costo preferencial. Entonces se tiene que cumplir ese criterio, porque es parte del acuerdo que se llevó a cabo para también el incremento a las tarifas del transporte público. Más allá de que no han cumplido con nada de lo que se había establecido hace unos años, pero mínimo que cumpla con el tema de las tarifas, sino entonces otra vez aquí estamos jugando, y si al concesionario no le gusta, pues que se la quiten y que se haga cargo el gobierno del estado de esa concesión para que las cosas funcionen como debería ser. Sí, digo, hoy salió ese tema, y lamentablemente, sin dar nombres, si no los corren los pobres conductores, que a veces tienen la razón, de que si levantan ese tipo de pasajes de estas personas que tienen la necesidad de ocuparlo diariamente, a ellos se los cobran directamente los concesionarios. Y yo sugería, y coincido contigo, en decir, bueno, si no vas a cumplir como concesionario de levantar un pasaje, pues que te quiten la concesión. Quiere decir que no tienes la necesidad de tener un servicio público. Claro, ¿no? Y es que el concesionario abusa. O sea, por ejemplo, sus conductores no cuentan con seguridad social o prestaciones, no tienen el tema de lo que es algún tipo de beneficio, tienen que cumplir con horarios horribles, con estrategias pésimas en las cuales si no van a exceso de velocidad porque tienen que cumplir ciertos horarios o cierto tiempo de traslado entre punto y cada uno de los checadores, los empiezan a sancionar, y de ahí los conductores tienen que pagar las reparaciones de la unidad, obviamente la gasolina, todo este tipo de cosas. Entonces realmente el que se lleva el beneficio es el concesionario, y el conductor es el que las padece, que las sufre. Entonces es muy importante que obviamente el concesionario se cuadre, y si no le parece, que se le quite la unidad, y ahora sí que a lo que sigue, ¿no? Bueno, pues ya tenemos al director ahí de operaciones y... ¿Me crees? Sí, qué bueno que lo mencionas, y ojalá se pudiera hacer algo. Ahora, la otra situación, y también parte de la seguridad misma, no solamente del que conduce el camión, sino de la misma gente que utiliza el servicio. Las altas velocidades, el sonido nuevamente, no entiende la gente, la doble fila, ha habido muchos accidentes y muy feos, muy fatales, no solamente Puebla capital, sino yo creo hablando de todo el país, pero específicamente en nuestra Puebla, en la situación de las altas velocidades, los accidentes que ellos mismos cometen, la falta de mantenimiento. Ahí ¿qué se puede hacer cuando realmente los mismos usuarios se paran o paran el autobús levantando la mano en los lugares que no son propicios para... Mira, realmente ya es un tema de educación vial. Es un tema de educación. Es un tema de educación. ¿Por qué? Porque si tú sabes que hay paraderos para que ahí se detenga el transporte público, ¿qué necesidad tienes de estar solicitando antes o posterior al mismo el que se detenga? Entonces ya es un tema de educación, y
Y ahí sí ya, si nos vamos a un criterio real, objetivo, el conductor no se tiene por qué detener en lugares no autorizados, porque así debe ser, para eso están los paraderos. Si aquí está el paradero de transporte público, así como los del ruta, lo mismo. Hay paraderos sobre las vialidades, entonces me detengo y ahí te bajas. Oye, no, es que yo voy a la siguiente, pero en la siguiente no hay paradero. Te muelas, mano. O sea, es como el ruta. Vas sobre la 11 norte-sur o sur-norte y ni modo que, mira, entre esta calle y esta calle que no hay, ahí te voy a bajar. Pues no sucede. Así debería ser. Sin embargo, una es la educación del usuario, la cual desafortunadamente se carece, no en todos los casos, debo decirlo, pero en los que hacen esas prácticas carece. Y viene también la parte del criterio del conductor, porque eso sí, van a exceso de velocidad, llevan la música todo lo que dan, sí, se van a doble fila, etcétera, pero también depende de ellos, es decir, sabes que, pues no, la parada está adelante, y me han tocado ser usuario de transporte público, y en el cual, si tú le haces la parada antes, te dices, o después, te dices, no, te esperas a la siguiente, porque aquí no hay, y no me puedo detener. Dice, bueno, tal vez uno se moleste y todo, pero de modo, así funciona. Tiene la razón, ¿no? Tiene la razón, exacto. Pero también no falta quien, oye, te pedí que me bajaras allá atrás, y ya les empiezan a mentar la madre, y luego no falta que el otro usuario también se suma a mentarle la madre al conductor, y dices, oye, a ver, entonces aprendan a saber cuáles son los lugares donde se puede tener el camión o el transporte, no es donde uno quiera, no te van a dejar en la puerta de tu casa. Si ahí no tiene que detenerse ni modo, va a ser y vas a tener que caminar una cuadra, ni modo, así es, para eso están los paraderos. Entonces es un tema de educación, pero de ambas partes. Bien, estamos en el mes patrio y nos gustaría que sí te tocaras ese tema de seguridad, porque muchas personas aprovechan, el festejo en casa para el 15 de septiembre, otras hay salidas y hasta piden permiso para ir a ver a sus familiares fuera, y quedan nuevamente solas las casas, hay inseguridad. Hay tu recomendación para esa fecha, y la gente también que obviamente toma, y lamentablemente siguen habiendo accidentes y consecuencias fatales para la gente que alcoholizada o atropella a alguien, mata a alguien o ellos mismos. Tus recomendaciones para este mes patrio, Roberto. Pues mira, en cuanto a temas de casa-habitación, si lo vamos a dejar esta noche del 15 de septiembre, que es jueves y viernes de este año, en este año en particular, ¿qué es lo que hay que hacer? Cerrar todo bien, o sea, ponerle chapa a las puertas, revisar que los cerrojos de las ventanas se encuentren bien para que no se puedan deslizar fácilmente, evitar obviamente fugas de gas, ver que todo el tema del gas esté apagado, desconectar cosas que no tengan que estar conectadas, a excepción del refrigerador por obvias razones, sí, pero lo demás desconectarlo. Estas, digamos, es la recomendación básica, porque es una noche, pero tengo que dejarlo así bien cerrado, bien protegido, nada que, es que hace calor, entonces voy a dejar una ventanita abierta, ni abierta, la deja cerrada, o sea, no hay de otra, tenemos que dejar bien cerrada lo que es el hogar, eso es muy, muy importante. Ahora bien, repito, como es jueves y viernes, algunos agarran el hermoso y encantador puente y se van a agarrar jueves, viernes, sábado, domingo, y el domingo regresan y el lunes otra vez a las actividades normales. Si se van a ir el fin de semana, la recomendación es la misma, dejar todo bien cerrado, y si tenemos una persona de extrema confianza que no vaya a salir, de encargarle el hogar. ¿De qué manera? Aquí están las llaves, porque confías en esa persona para que haga movimiento dentro del hogar. ¿Esto qué quiere decir? No que mueva muebles ni nada por el estilo, pero sí que enciendo las luces por la noche, después voy y las apago para que se vea como si hubiera movimiento dentro del hogar. Eso, digamos, que es lo más importante, no dejar ver que el hogar se encuentra solo. Eso es muy importante. Obviamente, si salimos y tenemos mascotas, pues que esta persona de confianza, aprovechando el viaje, pues le dé de comer a la mascota, le limpie las necesidades realizadas en el transcurso del día, porque también es parte de, ¿no? Esas son las recomendaciones para el tema de hogar. En cuanto al traslado, los accidentes es algo que ya se ha visto en el transcurso de las 7 de la tarde a las 10 de la noche, en ese lapso de 3 horas. Son accidentes viales, principalmente a exceso de velocidad, porque la gente lleva prisa.
No es por otra cosa, es porque llevan prisa. Porque, tengo que llegar al festejo, tengo que llegar al evento, tengo que llegar al centro del pueblo porque soy un invitado del presidente municipal, por el motivo que sea. Entonces van a exceso de velocidad. Eso provoca accidentes. ¿Por qué? Porque obviamente vas con la presión de que, tengo que llegar a tiempo, etcétera. Entonces pierdes nociones de lo que estás haciendo. Y a partir de las 12:30 de la noche, más o menos en adelante, que es cuando ya todo se empieza a desactivar y ya me voy a mi casa, ¿no? Eso ya se da a exceso de velocidad en algunos casos, pero principalmente por ingerir bebidas alcohólicas. Entonces, lo más recomendable que siempre decimos desde hace muchos años, pero muchos años, es, si tomas no manejes, para empezar. Y si no, que exista un adulto responsable. No hay vuelta de hoja. Y que no lo hace. Y que no lo hacen, todos toman. Se empareja. Entonces, si vamos a ir a un restaurante, si vamos a ir a un hotel a festejar, a la casa de un amigo, podemos dejar el vehículo en un lugar seguro y pedir un taxi. Obviamente un taxi de sitio, un taxi seguro, un Uber, un Didi, un Cabify, ya di las marcas y no importa, y usar lo que es las aplicaciones para que en tiempo real a otra persona pues le esté dando lo que es el mismo seguimiento del traslado o el recorrido que se está realizando. Eso digamos que es lo que deberíamos hacer. Sin embargo, sí lo más importante es tomar con moderación, lo cual el mexicano nunca va a hacer, ¿verdad? Pero tomar con moderación, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque también hay que decirlo, todos los fines de semana hay alcoholímetro. Y este fin de semana largo, muy largo, 4 días, va a haber alcoholímetro. Entonces, si los agarran el viernes en la noche, sábado no salen, se van a aventar lo que reste de viernes, sábado, domingo y hasta lunes. Y van a tener que pagar traslado de la grúa, el uso de suelo del corralón, la multa correspondiente, aparte su multa porque ustedes van a terminar allá dentro de los separos. No crean que me voy a mi casa, no, se van a quedar resguardaditos. Digo, allá en México le llamamos el torito, aquí no hay, pero es algo similar y es lo que va a haber. Entonces evítenlo. No existe la necesidad, porque también normalmente el tema de las bebidas alcohólicas, ¿qué es lo que pasa? Que más allá de los accidentes vehiculares, pues obviamente empiezan las agresiones porque se empiezan a pelear, porque una persona dijo algo, el otro lo interpretó a su modo por también el alcohol, el momento y todo. Entonces empiezan los golpes, las agresiones y pueden pasar a distintas instancias. Si llega a haber lo que son heridos, llegan a haber algún accidente vial o alguna agresión física, pasarán a ser parte del Ministerio Público. Si llegan a tener lo que es, por ejemplo, el beber, ahora sí que ingerir bebidas alcohólicas en vialidad o en vía pública, así como el tema de las agresiones, todo esto pasarán a ser del juzgado calificador porque son sanciones administrativas. Entonces no tenemos la necesidad de pasar un fin de semana largo pues mal, y aparte con la cruda, que a ver quién nos aguanta. Aparte, sí, los que toman. Aparte todo eso, entonces ¿qué necesidad? Mejor todos tranquilos, llegamos a nuestro hogar, comprendemos perfectamente bien que después de 2 años de pandemia que nos azotaron garrafalmente, pues muchos buscan el poder ir retomando su día a día. Sin embargo, hay que hacerlo todo con prudencia, ¿no? Para evitar cualquier situación. Digo, esto también es un tema muy importante para ahora con el reingreso a clases y todos los millones que ya están los chamacos nuevamente con grupos completos. Apenas la semana pasada hubieron 2 accidentes, uno de ellos fatales ahí por la terminal de autobuses aquí en Puebla, donde arrastraron a una pobre persona. Y bueno, al final de cuentas, con el estar leyendo y investigando, pues resulta que era un papá que había dejado a su hijo, o iba por su familia o su hijo para llevarlo a la escuela. Entonces ocurrió una situación y no es el primero. Dentro de toda tu experiencia, ¿qué le recomiendas? Aunque podemos decir como papás que lo sabemos, es que tenemos que levantarnos más temprano, pero en tu experiencia de seguridad, ¿qué le recomiendas a esos papás para que no corran tanto y podamos resolver una situación de llevar a tiempo a nuestros hijos y a lo mejor a la esposa a tiempo al trabajo e irnos con tranquilidad? Tú dijiste, levántense más temprano. Levántense más temprano. Esa sería Es que 5 minutos hacen la diferencia. Por ejemplo,
su casa, tu casa, Gracias, Roberto. está en San Andrés Cholula. Si yo salgo, por ejemplo, yo voy a dejar a mis hijos a la escuela y todo esto, ¿no? Si yo lo hago, sé que tengo un horario. Entonces, si yo hago ese movimiento, ¿qué es lo que sucede? Tengo que saber bien cuáles son mis tiempos y demás. 5 minutos hacen la diferencia, en el cual se junta el tráfico y todo eso, y depende de las horas. Sabemos que a las 8 de la mañana principalmente son las entradas a las escuelas. A las 9 de la mañana son las entradas a los trabajos. Entonces ya tenemos muy bien categorizados los tiempos. Aquí ya es un tema de se te pegan las sábanas y no falta el típico que estás acostado y ay, 5 minutitos más. Y esos 5 minutos se vuelven 20 minutos, media hora y sales corriendo, mentando madres. Esa es la realidad, porque así somos los mexicanos de espléndidos. Y entonces es cuando se complican las cosas. Ahí es en donde se complican las cosas. Entonces sí, lo más importante es levantarse temprano. Muchas veces por cuestiones de cansancio no lo hacemos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los lunes dices, ay, ya es ahí. De por sí ya es un tema de actitud, ¿no? Pero es ya, ay, los lunes. Bueno, entonces ya empieza el que se levanta tarde. Ya los demás días, por las cuestiones laborales, todo uno llega cansado y lo que sea. Así como que, ay, otra vez a las 5 de la mañana me tengo que levantar, por ejemplo, ¿no? Y entonces todo eso complica las cosas. Sin embargo, a final del día, es un tema otra vez de educación. ¿Por qué? Y de cultura. Porque aquí también tenemos ese tema. No tendríamos por qué salir corriendo. Si yo sé cuánto me hago del punto A, que es el domicilio, al punto B, que es la escuela, y del punto B al punto C, que es el trabajo de mi esposa, y del punto C al punto D, que es mi trabajo, entonces, si ya sé cuánto tiempo me hago, porque tengo que medir los tiempos, ya sé que si ellos entran a las 8 y me hago 20 minutos, así sin tráfico, si me hago 20 minutos, bueno, no salgo en 20 minutos, salgo media hora, 35 minutos antes, porque empieza a juntarse la gente, el parque vehicular empieza a andar, todo eso, entonces tal vez llegues antes, pues, pero ya llega a tiempo. Y no llegaste corriendo, no te accidentaste, no nada, ni tuviste un desenlace fatal. Y del punto B al C, ahora sí ya es el tiempo que te lleve. Porque ahí sí ya no puedes hacer nada. Que voy a salir antes. ¿Y cómo le vas a hacer si tienes que pasar por el B? Entonces, realmente tenemos que aprender esa parte de medir nuestros tiempos. Nosotros como mexicanos, desafortunadamente nunca nos enseñaron a ser previsores. Entonces, por ejemplo, nosotros como mexicanos no contratamos seguros de vida, seguros de gastos médicos mayores. No los hacemos, ¿por qué? Porque no nos lo enseñan. No nos enseñan a invertir. En las escuelas nos han enseñado a que tenemos que estudiar para trabajar en alguna empresa de alguien o de alguienes, pero no nos enseñan a poner nuestro propio negocio. Lo mismo pasa en esta parte de la cultura vial. No nos enseñan a que tenemos que aprender a medir nuestros tiempos y las distancias para saber a qué hora tenemos que salir y evitar accidentes. Eso es algo que no nos enseñan, sin embargo son prácticas que poco a poco tendríamos que ir desarrollando. ¿Para qué? Para evitar este tipo de situaciones y aparte se genere lo que es el cuello de botella que de pronto tenemos en ciertas vialidades que se vuelven, pero sí garrafales para transitar, sobre todo donde hay escuelas. Ustedes que están aquí cerca de una, no, pobrecitos, los compadezco, porque es un show, pero es parte de esa mala cultura de los tiempos y que no faltan los papás que van a dejar a los hijos, se esperan hasta que entre el niño o niña y eso, sin respetar la doble fila. Sin respetar la doble fila y como hasta luego lo dicen algunos compañeros de los medios, es que van a dejar a su niño universitario, ya están grandecitos, no estoy diciendo que se vayan en camión, si se quieren ir solos que se vayan solos, y si quiere el papá o la mamá irlos a dejar, porque los hijos normalmente a esa edad dicen, no, ¿cómo crees? Pero si lo quieren hacer, que lo haga, pero ya te bajaste, Kylie. Pero no hacer doble fila, porque entonces generamos este cuello de botella, no agilizamos el tránsito y entonces obviamente hace que los demás empiezan a meter presión y tenemos la situación de accidentes viales en algunos casos. Sin perder de vista el mal funcionamiento de que no ponen al parejo los semáforos. Ese también es otro tema. Aquí la 25 donde estamos ubicados, lamentablemente, a partir de las 7 hasta el Boulevard 5 de Mayo no hay sincronización, pero aparte, no sé si opines lo mismo, vino a afectar la ruta, porque dilata más tiempo el semáforo del Boulevard 5 de Mayo.
Fíjate. Y entonces se concentra demasiado el tráfico en esas avenidas. Mira, aquí es un tema de sincronización. El tema de ruta tiene sus pros y sus contras. Un pro es el tema de dar un mejor servicio a comparación de ciertas unidades que estaban transitando o rutas. ¿Cuál es el contra? Te genera embotellamientos, sí. Porque, para empezar, donde está ubicada la ruta Boulevard 5 de Mayo, 11 Norte Sur, Boulevard Norte, etcétera, pues, bueno, pequeña parte de Boulevard Norte, Boulevard Atlisco y demás. ¿Qué es lo que sucede? Un carril es de ellos, ya. Entonces te reduces a menos, un carril menos del que haya. Sí. Tú ya tienes un carril menos. Sin embargo, todo también es bajo un tema de estudios. Si nosotros nos ponemos a ver el flujo vehicular que hay entre Boulevard 5 de Mayo, que es de dos sentidos, Dos sentidos, a la 25, hay más concentración en el Boulevard 5 de Mayo, entonces le tienes que dar más tiempo al Boulevard 5 de Mayo. Eso ya no tiene nada que ver el ruta, ya es un tema de concentración. Dice, bueno, tengo que desahogar esa parte y la 25 me puede aguantar tantito. Sin embargo, tenemos la verdadera problemática que tú bien comentaste de la pésima o nula sincronización de los semáforos. Te agarras la 25, algunas partes también de la 31, algunas partes de la 11 Norte Sur, en las cuales dices, te ponen el verde, vas avanzando y el siguiente rojo. Así es. ¿Qué estamos jugando, señores? Entonces no hay una sincronización y eso es lo que entorpece a todo lo que es el flujo vehicular. Aquí ya no va más, no es tema de ruta o no ruta. Es un tema de que según las dimensiones y la capacidad vehicular de la vialidad, es como se determina el tiempo que tiene que durar la semaforización. Por ejemplo, ¿dónde hay mayor flujo vehicular? Si me preguntas entre la 31 poniente y la 25, te digo que en la 31. ¿Por qué? Porque hay desembocas a muchos lados. Hacia la Fiscalía, hacia Plaza Dorada, Iba Comercial, Plaza Dorada, etcétera, es la que más te desemboca. La 25 te desemboca principalmente al Parque Ecológico y hacia Boulevard 5 de Mayo, pero también la 31 hacia el Boulevard 5 de Mayo y Parque Juárez y demás. Entonces, conforme según el tipo de vialidad, es como tienes que sincronizar los semáforos. Por ejemplo, donde si hay un terrible error es sobre la 14 Sur y la calle Cuauhtémoc. El semáforo es nuevo, tiene no más de 2 meses y eso es exagerado. Ese semáforo no existía. Y te puedo decir que dura demasiado el tiempo de la calle Cuauhtémoc. Demasiado tiempo. Entonces tienes a la 14 Sur en ambos lados detenidos y el otro de pronto no pasa nadie. Porque está mal sincronizado el tiempo. Pero eso es una falla de semaforización y eso es una falla de la autoridad, en este caso del gobierno municipal. Pero va dependiendo de ese tipo de situaciones. Sin embargo, sí, cuando no existe una sincronización, y luego júntalo con escuelas y luego júntalo con la prisa, es el factor determinante para decir accidente seguro. Y bueno, también nos vino, yo creo que a fastidiar, pues bueno, yo en ese aspecto así lo logro analizar. Nos vino a afectar la amiga Claudia Rivera porque colocó semáforos donde no debieron de estar colocados. Todo circunvalación, ¿no? No, déjate de eso. Tu casa está allá por la Pepsi y salías de la calle que está en la 54 Norte y ya ves que abarca lo que es Carril de la Rosa o Defensores de la República por el otro lado, y salías de ahí hacia el centro, te hacías 10 minutos contaditos. Ahora con los semáforos que colocó esta mujer, no sé dónde estaba su cabeza o la planeación, en Carril de la Rosa, semáforos que no deberían de estar, porque realmente no hay una concentración de tráfico como ni Chonaca, o sea, Chonaca, los semáforos que tenía con anterioridad eran más que suficientes, pero no puedes meter un semáforo cuando es vuelta a la derecha y que si ya te para el anterior en una calle que es doble vía, pues realmente la gente no pasa. O sea, hasta un centro comercial por ahí que estaba, que no existía semáforo, y que el semáforo anterior también permitía el pase de peatones, de autos, y te meten otro semáforo más adelante. Así es. Entonces, eso vino a afectar, y lo que yo me hacía 10 horas me hago 35 minutos. Así es. 35 minutos.
Y el otro semáforo también que vino a afectar con esta mujer es el de la terminal de autobuses, no me acuerdo, La Pedrera, que no sé cómo se llama la calle, donde está un banco de una tienda amarilla, un Banco Azteca, y el semáforo te bloquea y te deja hasta 5 calles atrás. Y en lo que vas a llegar para dar vuelta a la derecha, ya no puedes pasar porque nuevamente el semáforo está en rojo. Eso vino a afectar. Una pregunta, y también regresando a seguridad y en base a toda tu experiencia, Robert, ¿hay seguridad en Puebla? Cambio de tema, otra cosa. Sin comentarios, algo más. Mira, la verdad es que Puebla ha ido perdiendo su tranquilidad desde hace años, digo, tampoco es algo nuevo. Ha venido perdiendo su tranquilidad. Se hablaba de que hace unas administraciones anteriores en el gobierno del estado existía un pacto, ¿no?, con la delincuencia. Entonces era, puedes pasar, aquí puedes vivir, no hagas nada y no te hago nada, ¿no? Se dice, repito, se dice que ese pacto se rompió cuando hubo un cambio de administración y un cambio de color en el estado. Y eso comenzó a provocar ciertas situaciones de inseguridad o complicaciones en el tema. Sin embargo, también hay que recordar que la inseguridad es conforme a temporadas. Aunque no se crea, es conforme a temporadas. Entonces, cuando por ejemplo, tenemos vacaciones, donde más te pegan es en casa habitación. Es donde más te pegan. Cuando se viene dando lo que es, por ejemplo, el tema electoral, es cuando se incrementa la incidencia delictiva en ciertos delitos como transporte público, como en robo a casa habitación, robo a comercios, a transeúnte, etcétera. ¿Y por qué sucede? Porque se busca debilitar al partido, no a la persona, al partido que esté gobernando. Eso es una práctica que se ha venido usando desde que ni me preguntes. Muchos, pero muchos años. Y es algo que sucede. Desafortunadamente en algunos de los casos, pues, se ha perdido la noción de los grupos delincuenciales, porque de pronto tienes un grupo, pero ese grupo ya se dividió o alguien lo dividió y ya son 2. Y después esos 2 ya son 4, y esos 4 ya son 6, digo son 8, 16, 32, 64 y así nos vamos creciendo. Y es algo que desafortunadamente no se mide. Y hemos visto que han detenido a muchas personas de que de pronto agarramos al líder de tal grupo y al líder de tal cártel y al líder de acá, y aquí en Puebla, dices, y ni así se puede acabar. Pues ¿cuántos son? Porque no lo sabes, ¿cuántos son? O sea, es increíble ver el crecimiento delincuencial que hemos tenido aquí en Puebla, ¿no? Algo muy importante que decirle a la gente, y que sé que es engorroso, pero es necesario, es el tema de la denuncia. Es muy, pero muy importante denunciar. Si nosotros no denunciamos, para la fiscalía es, si no hay denuncia, no hay delito que perseguir. Todo está bien, acabó. ¿Por qué? Porque no hay denuncia. Podemos meter toda la presión que nosotros queramos en redes sociales, en medios de comunicación, pero no hay una denuncia formal. Y la fiscalía se mueve y funciona a base de denuncias formales. Y así es como operan realmente, ¿no? Entonces es muy importante denunciar, porque si nosotros no denunciamos y decimos, ¿sabes qué? En la zona, por ejemplo, San Manuel, Ciudad Universitaria, la UAP, ¿qué es lo que sucede con los estudiantes que viven en la zona o transitan por la zona? Los asaltan a cada rato. Sí. Les quita que la mochila, que la tablet, que el celular, que lo que quieran. Y les pasa tiro por viaje. Y entonces se empiezan a quejar, y los vecinos se quejan, y los estudiantes se quejan, todo, y hasta la UAP se puede quejar y decir, no, es que está pasando. ¿Y alguien ya denunció ante la fiscalía? No. Para mí, policía, no hay delito que perseguir. Y yo, policía, no puedo actuar sin que me instruya la fiscalía o me pida el apoyo de la fiscalía. Y oye, está pasando esto, mano. Ay, cabrón. Entonces ya me pongo a ver qué onda. Y es que así funciona, así opera realmente el sistema judicial de Puebla, de México, que no se Puebla, es de México. Dices, de modo, tenemos la obligación de denunciar para que entonces las cosas puedan mejorar. De lo contrario, no lo hacen. Esa es la realidad, no lo hacen. Y nos podremos quejar por todos lados, pero
Si no hay una queja, no pasa nada. No hay una queja formal. Así es. A ver si nos da tiempo, me gustaría que nos platicaras, tenemos 2 temas. Una iniciativa por parte del ayuntamiento, a través de Lalo Rivera, en donde hace de manifiesto, y ya se han retirado varias, las rejas donde los habitantes de esos fraccionamientos meten sus vehículos precisamente para evitar el robo de autopartes, porque luego ahí lo dejan o desaparece el carro completo, o bien ya se robaron las 2 o todas las llantas y les ponen ahí los tabiques y ahí queda su carrito. Pero la intención de este gobierno municipal es retirar las rejas de guardaautos, en la mayoría de los casos, en cada fraccionamiento o unidad. ¿Vale la pena hacerlo si no hay seguridad? Yo creo que valdría la pena legalizarlo siempre y cuando se maneje una arquitectura armonizada. Podemos ir a distintas unidades habitacionales: Loma Bella, Guasanta, San Bartolo, La Margarita, San Jorge, La Flor, etcétera. ¿Y cuál es la problemática? Que vemos de chile, de dulce, de pozole, de todo tipo, ¿no? Algunos gandallas, porque hay que decirlo, son unos gandallas que agarraron por sus bolas y agarraron 2 espacios y ahí construyeron su reja. Es correcto. Y no falta el gandalla que todavía agarró y dijo, lo voy a hacer negocio, y se agarra otros 2 y los renta. Sí. Eso sí no se vale. O sea, eso no se vale. Yo creo que sería bueno que el gobierno viera la factibilidad, porque eso ya es un tema de factibilidad o de viabilidad. El hecho de decir, a ver, por cada departamento, ¿no? Porque hablamos de los edificios, por cada departamento, un cajoncito. 1. Se acabó. Pero es que mi vecino no tiene carro. Pues es de él. ¿A ti qué? Y si no te gusta, pues a que no sabes qué, mano, que es vía pública, y como vía pública no puedes tener rejas. Y hazle como quieras. Entonces, de uno. Habría que ver la viabilidad, porque obviamente hay espacios muy chicos. Nos vamos, por ejemplo, a la zona de Loma Bella, son cerradas, o son andadores, le llaman. Entonces, en esos andadores, ¿dónde metes? Por ejemplo, son 2, 4, 6, son alrededor de 8 departamentos por edificio, y en un andador que vengan siendo 6 edificios en total, por 8 departamentos, en esos espacios no te dan. No hay manera. Esa es la realidad. Sin embargo, buscas armonizar esa parte, porque sacas un análisis, sacas un estudio y ves cuántos vehículos hay, y a ver, investigas de quién es, este espacio que está aquí, o que está agandallado por 2, de quién es, de tal, no, pues lo vas a fraccionar, es de uno y este va para otro más. Oye, si quieres, si no te la quito, ¿cuál es tu problema? Se acabó. Y sí se puede hacer. Sí, claro, se puede hacer, no en el aspecto de dividir y dáselo a alguien más, en el aspecto de te lo quito porque no está permitido. Por la ley no está permitido, es vía pública. Sí, al final del día te vendieron un departamento habitacional sin cajón de estacionamiento, porque así son las unidades habitacionales. Vienen sin cajones de estacionamiento. Entonces algunos buscan pensiones, otros ponen lo que son sus rejas, otros los dejan ahí a la deriva de a ver qué pasa con el carro, pero no hay opción. Así funcionan las unidades habitacionales. Entonces habría que hacer el gobierno tiene que hacer la viabilidad para poder determinar si pudiese hacerse algún programa de regularización, vamos a así llamarlo, y que obviamente todos gocen de algún lugar, o que digan, ¿sabes qué? Pues me vale y les voy a quitar los cajones, bueno, las rejas, y con la pena, digo, es vía pública al final del día. Pues más que nada, yo ahí veo, y estoy hablando también de la parte del norponiente, que es Villaverde. Otro también. Villaverde es, si el ayuntamiento municipal, y ahí estaríamos de acuerdo, porque de ahí yo soy parte del comité, y lo que tú mencionas es precisamente los gandallas de los presidentes anteriores, que tienen hasta 3 o 4 lugares, y hasta negocio tienen y bodega tienen abajo. Y ahí lo que le falta visión a los ayuntamientos es, ok, te quito las rejas, y con esas rejas te pongo la mano de obra y te cierro la unidad. Más factible, y entonces te quitan las rejas, todo eso que se ve horrible, y como tú lo mencionas, hay de verdes, azul, naranja, alambre de púas, y se ve horrible. Una cadena nada más. O una cadena. Entonces, ojalá
que pudiéramos o que se pudiera transformar esa parte. Y nos iríamos, bueno, al último tema que mencionaba el señor presidente de la República, de la Guardia Nacional, ahora pasa a ser militarizada, Sedena. ¿Quieres opinión personal o profesional? Abierto para ti, todo el público. Conste, no quiero que después me echen una bomba aquí. Abierto. Mira, la verdad es que el presidente de la República ha sido bastante contradictorio. Hay un tuit que anda por ahí volando por la red, en el cual él mismo establece que el gobierno, que el país no debe ser militarizado, que la fuerza pública civil, que son las policías, la Guardia Nacional, en ese entonces no existía la Guardia Nacional, era la Policía Federal, no tendría por qué ser militarizada. Así de fácil, no tiene por qué y no se va a militarizar. Ahora se va a militarizar. Entonces digo, este gobierno realmente ha sido a base de muchas contradicciones, muchas fallas, muchos errores. Tenemos un presidente que tuvo 18 años de campaña y siendo presidente, que lleva 3 años como presidente, o 4 ya, no sé, 4 años. 4 años de presidente, son 4 años de presidente que siguen campaña. No vemos que tome acciones. O sea, entonces la verdad es que el tema de la Guardia Nacional está mal, porque es una fuerza civil, no es castrense. Para los castrenses solamente hay 2, que es el Ejército Mexicano y la Marina, nada más. Son los únicos. Y Guardia Nacional que vuelve a ser y militar. Ahorita la Guardia Nacional que se va a volver, no se vuelve de manera inmediata, tiene que ser una transición. Una transición, todo eso que seguramente se va a llevar de aquí hasta fin de año para que en enero del próximo año ya comience a operar como parte castrense. Pero de ahí en fuera todo lo que son las policías municipales, estatales y hasta el día de hoy aún Guardia Nacional son fuerzas civiles. No hay vuelta de hoja, son civiles. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que sucede? Que ahorita ya que se va a comenzar a hacer la transición, se tienen que garantizar las garantías individuales, los derechos humanos, todos los criterios de capacitación, etcétera. Obviamente la división de poderes, de decir, sabes que ahora quién va a actuar con el tema de la Guardia Nacional, cuáles van a ser sus funciones, hasta dónde van a llegar, porque todo tiene un límite. Y al final del día eso es algo que se tiene que ver para beneficio de la ciudadanía, que al final del día son los principales usuarios de este tipo de fuerza, ¿no? Bastante. Y bueno, aquí ya tocaríamos un tema, si lo quieres manejar personal, aquí agenda política o pulso social, no detiene la voz, es la voz del ciudadano. Entonces, para mí en esta parte de Puebla también haciendo un cambio, y ya viene la parte política, Barbosa, 4 años, 3 años y medio, 4 años, que de igual manera no vemos nada positivo para el estado de Puebla. Vemos al igual que todas las patrullas ya están descompuestas cuando apenas tienen 2 años que las adquirió, 3 años, y ya son unas chatarras. Pero para ti la labor del gobierno del estado, y vamos a hablar únicamente Puebla Capital, ¿ha trabajado? No, pues la capital es del municipio, mano. Sí, bueno. Eso ya no tiene que ver el gobernador. Aparentemente, porque Puebla Capital simplemente vemos la destrucción de lo que hizo el señor gobernador, y lo he comentado yo aquí en el programa, el obelisco, simplemente algo que hizo el gobernador anterior, y este gobernador, que es Puebla Capital, destruye una obra que porque le estorbaba, y al igual dejar tirado una obra con mucho trabajo, mucho servicio, del hospital que está por la autopista, que con el nombre del abuelo hasta se lo quitó, de Rafael Moreno Valle. Entonces, de ortopedia. Entonces sí ha metido su cuchara, digo, le corresponde a lo mejor en los municipios, y la coordinación que lleva con Lalo Rivera. ¿Ha trabajado para ti? Pues mira, el gobernador ha tenido sus aciertos y desaciertos. Ahí sí te puedo decir que me ha tocado trabajar algunas cuestiones con el gobierno del estado para distintos temas de la Red Mexicana de Franquicias, así como de la Cámara de Comercio, y la realidad es que han ido haciendo sí algunas cosas, y hay otras que sí nos quedan a deber por completo, y una de ellas es seguridad pública. O sea, lo que es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado han tenido muchísimo cambio por parte de los secretarios, han cambiado secretarios constantemente. Hace unos días salió un comunicado un comunicado no oficial, porque fue por medio de WhatsApp, en el cual se quejaban del actual secretario y demás,
y dices, es parte del puesto, ¿no? Sin embargo, yo creo que en ese sentido la seguridad nos ha quedado de ver. La verdad es que nos ha quedado de ver bastante. En la cuestión turística, comenzamos nuevamente a ver como que cierto aire, Fluidez. para que empiece a cambiar, a mejorar la situación, porque de pronto fue un punto en el que perdimos la noción de lo que pasaba con Puebla, ¿no? Sin embargo, ya ahorita vemos ahí poco a poco que como que ya empieza a haber algo de turismo, ¿no? Así como que se empieza a dar a conocer otra vez Puebla, con el tema de la marca Puebla, con ciertos eventos que se han estado haciendo. Ahorita viene una feria de mezcal y todo eso. Entonces Sí, viene este mes. Exactamente. Fin de semana. Son atractivos turísticos. Entonces vemos que tiene algunas cosas, se han traído nuevas inversiones por parte de la Secretaría de Economía. Entonces vemos hay ciertas cosas que dices, ahí van, todavía le dejamos si quieres el beneficio de la duda, pero vemos que las cosas van fluyendo. En el municipio, por ejemplo, ya cambiándonos al gobierno municipal, al gobierno de Eduardo Rivera, que estamos en la capital, pues vemos ciertas cuestiones que van para bien, para parte turística, de economía, que su secretario es una eminencia para ese tipo de cuestiones. Tenemos el tema, por ejemplo, de seguridad pública, que sí nos acaba de ver bastante, y eso siempre lo he dicho y no lo voy a cambiar. Tenemos de otras áreas que poco a poco vemos que ahí van, dices, bueno, todavía ahí van, qué bueno, que es lo que nos interesa, ¿no? Que vayan mejorando, por ejemplo, el tema de que el ambulantaje no se ponga otra vez en el centro histórico, que todavía les queda mucho por hacer, pero ahí van, que es lo importante, se liberaron ciertas vialidades, muchas cosas, tomaron acción inmediata de los árboles que pueden ser un riesgo. Entonces, bueno, es lo que importa. Es que también ese tema faltó, pero... ¿verdad? Faltó. Ya te lo Hay mucho. Ya te lo veré. Pero, digo, son cosas que vemos que van mejorando, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del gobierno federal, que si tú me preguntas al día de hoy, ¿qué ha hecho bueno? Pues mira, yo estoy esperando que alguien me ponga, aunque sea un párrafo o un enunciado de algo bueno que haya hecho el señor presidente, porque de él no hay nada. O sea, de él... Pero el Estado, tanto el Estado como el municipio, que se han ido coordinando para algunas labores, porque no se pueden coordinar para todo, pues vemos que ahí van trabajando, vamos mejorando a comparación de cuando teníamos a Claudia Rivera como presidenta municipal, y pues esperemos que ahorita que viene ya el cierre, porque 2024 son elecciones, entonces ya estamos a nada, realmente ya los tiempos políticos son cortos, esperemos que en este cierre de ambas administraciones, pues obviamente todo fluya adecuadamente y de manera muy coordinada. Roberto, esta es tu casa, cuando gustes. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por acompañarnos en Agenda Política. Estamos transmitiendo en vivo a través de www.pulsosocial.com.mx, Facebook Pulso Social Puebla, en vivo también en Twitter y YouTube. Entonces, Roberto, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación y procuraré hablar menos. No, excelente. Aquí Cristian me está diciendo, sí, ya cállate. Faltan más, precisamente lo de los árboles, pero en la próxima hay temas nuevos, hay temas que tratar a favor y beneficio de todos los poblanos, y nuevamente agradeciendo a Roberto Esquivel por esta oportunidad que estés aquí en Pulso Social. Es tu casa y cuando gustes, gracias. Roberto, bienvenido. Muchas gracias. Pues muchas gracias a las personas que estuvieron presentes con nosotros. Muy buen día, y el miércoles estará el presidente estatal del PRD aquí en Agenda Política Puebla.